Límites de funciones algebraicas, parte 3. Límites de funciones racionales. Una función racional es de la forma f de x igual a p de x entre q de x, donde la expresión de abajo q de x sea diferente de 0 para evitar la división entre 0 que no está definida, y donde p de x y q de x son polinomios. Por ejemplo, si yo tengo el cociente de un polinomio de segundo grado, x cuadrada menos 5x más 3, entre un polinomio de tercer grado, x cúbica menos 8, esto es una función racional. Otro ejemplo puede ser una función de segundo grado, x cuadrada más 3x más 8, ahora dividida entre un polinomio de primer grado o polinomio lineal, 4x menos 5, y sigue siendo una función racional. Como vimos anteriormente, el límite de una función racional se puede calcular por evaluación directa. Al evaluar directamente, podemos tener entonces los siguientes casos. Número 1. Que al sustituir la variable x por el valor x0, nos dé arriba un número a y abajo un número b. Entonces decimos que el límite sí existe y que va a ser igual al número a entre b, ya sea que este cociente nos dé un número entero o una fracción. Número 2, que al evaluar directamente y hacer las operaciones, arriba el polinomio p evaluado en x0 nos dé un valor de 0, y que abajo q evaluado en x0 nos dé un número b que no sea 0. Entonces 0 entre b pues es igual a 0 y decimos que el límite sí existe y vale 0. Debemos de tener mucho cuidado en esta interpretación. El hecho de que el límite nos dé 0 no quiere decir que no existe. Sí existe y de hecho vale 0. Caso número 3, que al evaluar directamente en P y hacer las operaciones indicadas, entonces en el numerador me dé un número A diferente de 0 y que abajo al evaluar Q en X0 nos dé 0. Como la división entre 0 no está definida, entonces decimos que este límite no existe. Y número 4, que al evaluar directamente p de x0 nos dé el valor de 0 y q de x0 también nos dé el valor de 0. Cuando nos queda 0 entre 0, decimos que el límite está indeterminado o que tiene una indeterminación 0 entre 0. Eso se debe a que hay un factor de la forma x menos x0 que anula tanto el numerador como el denominador. Al sustituir la variable x por x0, pues x0 menos x0 nos va a dar 0 y es lo que ocasiona el 0 tanto arriba como abajo. Para poder calcular el límite, entonces debemos eliminar dicho factor. Vamos entonces a ver ejemplos de los primeros 3 casos. Número 1. Calcular el valor del siguiente límite. Y es el límite cuando x tiende a 3 de 2x menos 1 entre x cuadrada menos 8x más 2. Evaluamos directamente y para eso sustituimos la variable x por el valor de 3. Entonces 2x me queda como 2 por 3 y el término constante menos 1. Abajo x cuadrada es 3 al cuadrado, menos 8 por x nos queda menos 8 por 3 y el término constante más 2. Desarrollamos las operaciones, 2 por 3 nos da 6 menos 1, abajo 3 al cuadrado nos da 9, menos 8 por 3 nos queda menos 24 y el término constante más 2. Simplificamos en el numerador 6 menos 1 nos da 5 y abajo 9 menos 24 más 2 nos va a dar menos 13. Como el número de arriba es positivo, más entre menos nos va a dar menos. Entonces ya puedo poner el signo menos adelante del resultado. Y 5 treceavos no se puede reducir, así que nos quedan menos 5 treceavos. Y este es el resultado. Ejemplo número 2. Calcular el valor del siguiente límite.
límite cuando x tiende a menos 1 de x cuadrada más 6x más 5 entre x cuadrada más 2x menos 3. Evaluamos directamente y tenemos menos 1 al cuadrado más 6x sería más 6 por menos 1 y más 5. Abajo x cuadrada nos queda menos 1 al cuadrado, más 2x nos queda más 2 por menos 1 y el término constante menos 3. Desarrollamos las operaciones. Menos 1 al cuadrado, todo número al cuadrado es positivo, entonces menos 1 al cuadrado me queda 1 positivo. Leyes de los signos, más por menos, me va a quedar menos 6 por 1, es menos 6. Y el término constante más 5. Abajo de nuevo menos 1 al cuadrado es 1 positivo. Leyes de los signos, más por menos y 2 por 1 nos queda menos 2. Y el término constante menos 3. Reduciendo términos en el numerador, 1 más 5 nos da 6 y menos 6 nos queda 0. Abajo 1 menos 2 nos queda menos 1 y menos 1 menos 3 nos da menos 4. Es decir, nos queda 0 entre algo que no es 0 y esa división pues es igual con 0. Este límite también existe y vale 0. Ejemplo número 3. Calcular el valor del siguiente límite. Ahora es el límite cuando x tiende a 2 de x cuadrada menos 6x más 3 entre x cuadrada más 3x menos 10. Al evaluar directamente en el numerador x cuadrada nos queda como 2 al cuadrado, menos 6 por x nos queda menos 6 por 2 y el término constante más 3. Abajo x cuadrada es 2 al cuadrado, más 3 por x nos queda más 3 por 2 y el término constante menos 10. Desarrollamos operaciones, 2 al cuadrado es 4, menos 6 por 2 nos queda menos 12 y más 3 que es el término constante. 2 al cuadrado es 4 en el denominador, más 3 por 2 nos queda más 6 y menos 10 que es el término constante. 4 positivo más 3 positivo del numerador nos da 7 y menos 12 del término central me queda menos 5. Abajo 4 más 6 son 10 y 10 menos 10 nos da 0. Ahora el 0 nos queda dividiendo a algo que no es 0 y como la división entre 0 no existe o no está definida, decimos que este límite es igual a infinito o lo que es lo mismo que no existe. Y ese es el resultado. Luego entonces, estos tres representan los primeros 3 casos de la tabla anterior en los que mediante la evaluación directa podemos obtener rápidamente una conclusión sobre la condición del límite. Si el límite existe y es igual a cierto número, ya sea entero o fracción, si vale 0 o si de plano el límite no existe. Sin embargo, cuando obtenemos una indeterminación 0 entre 0 al evaluar el límite, esta indeterminación se debe de eliminar mediante el proceso de factorización. Recordamos entonces las fórmulas principales de factorización, que son factor común, cuando una cantidad está multiplicando a todos los términos de un polinomio, esa cantidad la puedo poner multiplicando a todo el polinomio y de igual manera dividir todo entre esa misma cantidad. De esa manera no estoy afectando a mi expresión. Ahora, dentro del paréntesis podemos separar la división del polinomio entre el monomio por cada término. Y entonces en cada término la cantidad o el factor común se va a eliminar. La A se elimina y en el primer término me queda B. La A se elimina y en el segundo término me queda más C. La A se elimina y en el tercer término me queda menos D. Y de esa manera factorizamos como un monomio que multiplica a un polinomio. Algunas formas específicas que nos permiten factorizar rápidamente son la diferencia de cuadrados, a cuadrada menos b cuadrada, que se factoriza como el producto de dos binomios conjugados, a más b por a menos b. La diferencia de cubos, a cúbica menos b cúbica, que se factoriza como el binomio a menos b
por el trinomio a cuadrada más ab más b cuadrada. La suma de cubos, a cúbica más b cúbica, que se factoriza como a más b por el trinomio a cuadrada menos ab más b cuadrada. Trinomio cuadrado perfecto, que se caracteriza porque la raíz de los dos términos extremos o los dos términos al cuadrado multiplicadas por 2 nos van a dar el término central. Y entonces este trinomio se puede factorizar como la raíz del primer término, que es a, más la raíz del segundo término, del tercer término, perdón, que es b, y todo eso elevado al cuadrado. Cuando el término central sea negativo, entonces en lugar de a más b sería a menos b y todo al cuadrado. Trinomios cuadráticos de la forma x cuadrada más b por x más c, donde el coeficiente principal, el coeficiente del término cuadrático vale 1, se factoriza como el binomio x más u por x más b, donde u y b son dos números que debemos buscar, de manera que la suma de los dos números me den el coeficiente del término lineal, me den b, y el producto u por b me den el término independiente o término constante. U por b debe de ser igual a 0. Finalmente, el trinomio cuadrático de la forma a por x cuadrada más b por x más c, que se factoriza ahora como u por x más b más r por x más s, donde u, b, r y s son 4 números que debemos de buscar, que cumplen o deben de cumplir las siguientes condiciones. Los coeficientes de la x multiplicados en de cada binomio u por r me deben de dar el coeficiente del término cuadrático, el coeficiente principal. B por S, B y S multiplicados me deben de dar el valor C, es decir, el término independiente o término constante. Y finalmente, U por S más B por R me tienen que dar el coeficiente del término lineal. Para comprobar esta última condición, algunos llaman a este método el método de las tijeras y otros le llaman el método de la doble aspa. Se recomienda entonces que ustedes repasen todos estos métodos de factorización que se aprenden en los cursos de álgebra básica.